Bueno, volvimos tras este panorama de noticias y obviamente no toda la vida es el Bafisi, también tenemos estrenos más allá de este festival que nos convoca en este momento, y uno de los estrenos más interesantes que nos ofrece la cartelera nacional es la película de Ingrid Balencic y Celeste Contratti, que son las codirectoras de La Espera y a quienes tenemos en nuestro canal de Zoom. Bienvenidas Ingrid, bienvenidas Celeste, ¿cómo están? Buenas. Buenas, ¿cómo va? Muchas gracias por el espacio. Sí, en estas semanas que nos corre el Bafisi, pero bueno, estamos de estreno también. Así es, y de hecho el estreno ha sido muy reciente. Cuéntenme cómo fue esta experiencia. Bueno, la verdad muy lindo encontrarnos con el público. La verdad que el estreno el jueves estuvo bárbaro con la sala casi llena. Y estamos teniendo muy buenas repercusiones, sobre todo, bueno, es una película que abre el debate y eso sucedió. Se abren los debates y las personas, los espectadores nos devuelven bastantes reflexiones sobre la película y eso es hermoso. Vamos a contarle a nuestros oyentes que la película se puede ver en diversos espacios Inca y, corríjame si me equivoco, se puede ver también en la plataforma Cinear. Correcto. Y vamos a contarles también, y creo que cuando hablaba un poco de la cuestión de la polémica, tiene que ver con que la película sigue el derrotero de un cazador de, entre otros animales, el ciervo colorado, que es un poco el epicentro, ¿no? De ahí el título, La Espera, ¿no? El encuentro con la presa. A mí me resultó muy atractiva la propuesta y hablábamos un poco del trabajo sobre las personas que devienen personajes cuando tuvimos el segmento del Bafisi. Y yo le quisiera preguntar a ustedes cuándo descubrieron a esta persona y cuándo sintieron que podía devenir personaje en La Espera. Bueno, en realidad a modo personal lo conocí cuando era chica. Después lo volví a conocer de grande. Mi papá vive en el mismo pueblo que vive Daniel. Cuando lo conocí de chica, lo único que recuerdo de él es su galpón. El galpón donde cuelgan todas las cabezas de los ciervos. Y después cuando lo volví a encontrar de grande, creo que ahí el click fue, es un gran personaje. Pero cuando creí que era, o sea, cuando empezamos a ver que podía ser un gran personaje, todavía estábamos pensando en la cacería como crítica, pensando en la cacería deportiva. Y cuando lo fuimos conociendo y fuimos compartiendo con él, nos dimos cuenta que no era este tipo de cazador. Y fue que empezó a construirse esta película que está esta semana en el cine. Una película que no hace hace una crítica a la cacería deportiva, pero no es una crítica hacia su estilo de cacería, que básicamente es para alimentarse. Creo que uno de los grandes méritos de la película tiene que ver con eso, ¿no? Con tomar partida por las acciones. Hay una especie de saber hacer en este personaje que tiene que ver con su historia, con su entorno. En algún momento hay una decisión estética, me parece muy valiosa, que consiste en ocultar por un poco su voz hasta la mitad del metraje, y cuando aparece, cuando ya sabemos a qué se dedica, cuando lo hemos visto comer aquello que caza, escucharlo, ¿no? Y dice algo muy revelador, que es que él parecería mimetizarse con el entorno, que los animales salvajes, una vez que conocen el olor del humano que frecuenta su ambiente, casi lo adopta como un animal más, ¿no? Les quiero contar, y esto es algo muy, muy personal, pero que quizás los oyentes se pueden sentir identificados, que están hablando con un vegetariano que además tiene una mirada muy crítica sobre la caza, y al principio me generó sentimientos encontrados, y después cuando escuché la voz de este personaje, cuando nos contó un poco de dónde viene este modo de vida, ¿no? Que ya viene desde su abuelo, y cómo se vincula con el entorno y cómo él critica también que la caza desmesurada ha generado que muchas especies estén al borde de la extinción o en la extinción directamente. Ahí hice un clic,
¿sí? Y ahí pude ver la película desde otro lugar. ¿Ustedes pensaron en este clic? O sea, la película está estructurada de alguna manera para que nosotros oscilemos de alguna forma entre lo revulsivo, la comprensión. ¿Cómo fue la forma que adquirió la película? ¿La identificaron en el montaje? ¿Estuvo antes de rodarla? ¿Cómo se fue dando esta dialéctica para llegar a la película que hoy podemos ver? Bueno, un montón de cosas. Yo, primero decir, yo también soy vegetariana hace 17 años y retomando también la pregunta anterior de Daniel como personaje, nos dimos cuenta que lo más interesante era construir una película en torno a la dualidad que nos presenta, ¿no? Como que él, viéndolo desde afuera, viendo su vestimenta, viendo su porte, viendo su arma, esa imagen nos representa ciertas cosas y cuando uno lo puede empezar a conocer, aparece esto otro que vos contás, ¿no? Lo que aparece en la entrevista. Entonces, y tomando la pregunta ahora, sí, la película se estructuró en hacer un recorrido para el espectador en el que en el inicio conozcamos primero esta faceta de Daniel, que es lo que se ve y es su entorno, tal vez tratando de construir una mirada prejuiciosa sobre su forma, para después empezar a empatizar con él, a conocerlo, hasta que en el momento de, bueno, como vos contás de la entrevista, ahí terminamos de conocerlo y de entender de dónde viene, por qué lo hace, qué es lo que hace y cuál es su forma de transitar esta actividad. Fue algo planificado que surgió en el montaje. Nosotras fuimos varios años a filmarlo y volvíamos y editábamos y en ese proceso nos encontramos con esta estructura, digamos, de intentando plasmar en la estructura lo mismo que nos pasó a nosotras, partir desde el prejuicio para después poder presentarlo a él como todo lo interesante que es, ¿no? Por eso al final lo teníamos que hacer hablar. Hay algo muy, muy bello a nivel estético que tiene que ver, incluso cuando aparece la palabra, ¿no? Nunca el documental pierde de vista su capacidad de observación. Quizás de allí su vertiente más antropológica. Yo pensaba inmediatamente en Nanook el Esquimal, que es un clásico, pero seguramente deben haber otros referentes ahí dando vuelta. ¿Qué películas, qué estilos, qué directores, géneros, lo que ustedes consideren, estaban dando ahí vuelta en el momento en el que se decidieron a retratar esta historia? Mira, el puntapié, y no tiene mucho que ver, pero el puntapié, me acuerdo que una de las primeras referencias que a mí me había gustado es Vernon, Florida, de Errol Morris, que es quizás la película más distinta de toda su filmografía, porque después es más, tiene como más temática policial, pero no sé, no es una película muy conocida de Errol Morris, pero él lo que hace es va a entrevistar a personas, o sea, esto lo sé también por cosas que leí, él va a un pueblo a entrevistar a personas porque sabe que había gente automutilándose para cobrar un seguro. Entonces él quiere ir a retratar eso, recibe amenazas de muerte, entonces tiene que virar y no termina profundizando en eso, pero sí lo que hace es entrevistar a diferentes personas de ese pueblo y deja ver de alguna manera la idiosincrasia de ese lugar a través de esas entrevistas que podría decirte que son, entre comillas, inocentes. Pero los deja hablar y en ese dejar hablar suceden un montón de cosas. Uno de los personajes es un cazador. Y ese fue como uno de los puntapiés. Bueno, después nos gusta mucho Herzog. David Lynch, en la primera parte, tal vez en los tiempos un poco de Wong Kar-wai también, hay un poco de todo clásicos, ¿no? Todos clásicos que estamos viendo. Tiene un comienzo muy impactante que tiene que ver con lo nocturno, con lo peligroso. Casi les diría que se retrata al hombre como una criatura de la naturaleza más. ¿Esto estuvo presente en las ideas que ustedes tuvieron? ¿Es una asociación quizás mía? En realidad el comienzo tiene más que ver como
con este prejuicio, ¿no? Que te hablábamos hace un momento. Hay una construcción un poco más terrorífica, un poco más misteriosa, y esa tormenta y esas cámaras nocturnas intentan un poco presentar al personaje desde este lugar quizás más... Desde el fuera de campo, ¿no? Como toda la primera parte, contarlo desde las sombras, por decir una forma, pero en realidad es desde el fuera de campo, para generar esta intriga. En general sí, después nos pasó que cuando, a medida que va pasando la película, sí encontramos esta idea de él caza al ciervo y nosotros lo intentamos cazar a él, ¿no? Como la cámara en un momento deja de ser objetiva y prolija y empieza a perseguirlo a él, ¿no? Como como alguien más del monte, ¿no? Ujú. Claro, eso como vos decís, un animal más. Como un animal más. Sí. Me quedo además con el trabajo sonoro. Al final de la película, en los créditos, se puede ver que se han detenido mucho, por lo menos se nota eso hacia el final, ¿no? El trabajo con lo ambiental. Hicieron mucho trabajo in situ en relación a capturar sonidos y demás. Sí, creo que el trabajo de sonido empezó en la decisión de filmar el monte, como que ahí arranca. Después en rodaje lo que hicimos fue ir particularmente a grabar sonidos específicos del lugar. Todo lo que suena es de ahí. Y bueno, en la postproducción primero en el montaje, ¿no? Como que hay algo de elegir como ciertos protagonismos de ciertos animales, ciertos insectos en la banda sonora, y después, bueno, la postproducción, como vos decís, hay más gente en la postproducción de sonido que en el rodaje. Así que sabíamos que era una película que necesitaba un sonido que nos haga transitar ese tiempo, ¿no? Como al no haber diálogos, se iba a sostener a partir de eso, se iba a sostener y nos iba a trasladar, como que pensábamos que era el elemento que nos iba a trasladar a ese lugar. Y además la naturaleza es el otro protagonista. Absolutamente. Daniel y la naturaleza. Hay unos planos bellísimos, no solamente del ciervo rojo, sino también vi alguna mara. Bueno, me gusta mucho la naturaleza salvaje ahí en contacto con lo rural. Vamos a recordarles entonces a nuestros oyentes que este material se puede apreciar en diversos espacios Inca, imagino, del país. ¿Está en el Gomón actualmente en cartelera? Sí, está... Sí, perdón que estaba silenciado. Sí. Está desde el jueves hasta el miércoles 26. A las 19:15, nosotras ahora estamos en un bar previo a entrar para poder estar en la función y poder estar en el post-función. Maravilloso. Y también, obviamente, en Cinear, en donde también pueden encontrarse con La Espera. Ingrid, Celeste, muchísimas gracias por haber estado hoy en Cinefilia. Les deseamos desde acá una muy buena proyección, ahora en minutos nada más, y estamos en contacto. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, les mandamos un abrazo.